bello, lo más grande, lo mejor de todo. En la persona de Jesucristo, en tu persona, Señor, tenemos el más grande regalo, el más grande obsequio, la piedra más preciosa. Gracias por el regalo de todo lo que nos ofreces, lo que nos has ofrecido cuando has estado aquí en la tierra y lo que ahora desde la gracia nos sigues ofreciendo día tras día. Te pedimos, Señor, nos concedas tu luz para nuestra jornada. Bien, la reflexión de esta mañana se llama, o lo he llamado, la lógica de lo ilógico. Es un juego de palabras, pero que nos presenta, pues, precisamente la locura de lo ilógico. Hoy el capítulo 8 de San Lucas nos presenta la parábola del sembrador, y dentro de esa parábola nos ofrece sobre todo la invitación para ubicar que lo mejor es lo que debemos dar, como Dios nos ha dado lo mejor. Te pongo dos fotografías en esta primera diapositiva. Una primera, la del lado izquierdo, de la arquitectura de una catedral en un lugar llamado Beselay. Ahorita aparecerá el nombre en una de las diapositivas subsecuentes, pero quise que la vieras. Esta es la diapositiva que nos presenta la labor en el molino. Te fijas, por donde está la rodilla del que está un poco más de pie o erguido, hay una rueda de molino. Digamos, es un capitel, digamos, una parte superior que remata las columnas que sostienen construcciones, y a esos capiteles les ponían algunos grabados con algunas alusiones. Tienen en la catedral de Beselay diferentes capiteles con diferentes oficios, desde la apicultura hasta la cuestión de la ganadería, pero esta le llaman el molino es como le llaman. Tú sabes, cuando vas a visitar algún templo antiguo, que los guías de turistas empiezan a explicarte los pormenores de cada uno de los grabados y cosas que a veces ni siquiera ubicábamos y que las veíamos, ni siquiera a veces las interpretábamos. Bien, brevemente, este grabado en el capitel de Beselay, aparece el que está de pie, es Moisés, y el que está un poquito inclinado, recogiendo en un saco, te fijas que tiene un saco en las manos, es San Pablo. Y lo que quiso el artista presentar en este capitel de Beselay es que Moisés da el trigo y San Pablo recoge la harina. Esa es la práctica concreta. Pero esto nos va a llevar a ubicar el evangelio del día de hoy, sobre todo porque el trigo que dio Moisés es la ley. Digamos, lo que Dios dio a través de Moisés, lo que Dios da a través de Pablo. El trigo que dio Moisés es la ley, y la harina que recoge San Pablo es el evangelio. Esa es la harina. Entonces, no es más que el trigo procesado, pero ya refinado, ya quitado aquello que no puede comerse. El evangelio sí podemos consumirlo, podemos comerlo, pero esto va a ir muy ligado precisamente al evangelio del día de hoy en torno al sembrador. Finalmente, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí aparece un hombre con su motoneta o su motocicleta, con grandes panes. Te puede parecer muy grande, pero no es tan grande, porque lo que hoy te voy a referir es que en la ley o en el Antiguo Testamento se pide que se hagan panes de 8 kilos en el día de Pentecostés. Pero bueno, ya haremos alusión a eso, solamente esa foto con esos virotes o franceses o bolillos enormes. Vamos al Evangelio del día de hoy, por favor. Adelante, hijadito. El Evangelio, te decía, es de San Lucas, y aquí está un segundito, nada más voy a tenerlo a la mano, sobre todo para no brincarme lo que, lo que se nos ofrece. Muy bien.
Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Ayer leíamos el versículo del 1 al 3, las mujeres que seguían al Señor y le servían con sus bienes. Ahora es el versículo del 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su simiente. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él le respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este, la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún motivo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado el texto del Evangelio, sobre todo en el versículo 3. Dice, salió el sembrador a sembrar su simiente. Aquí el énfasis está en la palabra simiente. Ahorita veremos cómo esta palabra no aparece en San Mateo. Salió el sembrador a sembrar su simiente. Veremos esta palabra. Pero la parte final, el Evangelio de San Mateo refiere que cuando cayó en tierra buena, una dio 30, otro el 60 y otro dio el 100 por 1. En el caso del Evangelio de San Lucas, dice en la parte final de este texto en color rojo, el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. O sea, el fruto que narra San Lucas narra el 100 por 1. Bien, vamos a ver adelante. Te quiero compartir este texto de San Lucas, pero contrastándolo con el Evangelio de San Mateo. Son dos textos y son dos grandes verdades que se nos comparten. Pongo aquí ahora sí el capítulo y los versículos. En Mateo 13:3 dice, les habló muchas cosas en parábolas y decía, un día salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Y bueno, el texto tú lo puedes seguir leyendo. Cuando te compartía ya por el mes de junio este texto del Evangelio de San Mateo, te decía que cuando era estudiante de filosofía, presuntuoso, soberbio, ufano, engreído, con ese, digamos, caracol de la búsqueda de erudicidad, pero en realidad vivía en mi propia insensatez. Yo cuestionaba este texto, o sea, un día salió un sembrador a sembrar y yo decía, bueno, pues ni modo que el sembrador salga a pescar o que el sembrador salga a trabajar la madera. Si un día sale el sembrador, sale a sembrar. Y bueno, la verdad es que Dios me ha tapado la boca con el tiempo y me ha hecho entender que el problema de nosotros y de los hombres es que los sembradores no siembran, como un sacerdote no busca la santidad. Y ese es el problema en la iglesia. Como un médico ya no cura, como un maestro ya no enseña, como un papá ya no educa. Entonces, el problema de nuestro tiempo es que los oficios y aquello que tenemos como misión no lo cumplimos. Entonces, creo que la primera enseñanza la he entendido y me ha servido para poder enseñar a través de mi ministerio.
O sea, yo debo hacer lo que tengo que hacer. Recuerda que el pecado empieza cuando el sacerdote deja de hacer lo que tiene que hacer. Y el pecado empieza en el padre de familia cuando un padre de familia deja de hacer lo que tiene que hacer. Bueno, paso ahora al texto de San Lucas, que tiene la segunda verdad, es el segundo texto. Dice, salió el sembrador a sembrar su simiente. Esto lo dice, fíjate, San Lucas, pero no lo dice San Mateo, su simiente. Por eso aquí la palabra simiente es la palabra fuerte, es lo más importante que profundicemos en torno a la simiente. Pero fíjate cómo esta palabra simiente, al ubicar lo que significa, nos puede ayudar a entender la conclusión del versículo 8 que está abajo. Cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. La simiente como tal debe producir los mejores frutos, o sea, no parciales, no frutos pequeños, no frutos que no satisfagan, sino frutos que realmente sean dignos de nuestra vida. Pero bueno, adelante, vamos a hablar de la simiente de Dios. Y en la simiente de Dios vamos a hablar sobre la persona de Cristo. Aunque tú no lo creas, este capítulo 8 de San Lucas está haciendo referencia precisamente a esa semilla cualificada, que es la semilla de Dios. Y en ese sentido, este texto nos puede referenciar al momento del Gólgota, cuando se crucifica a Jesús, y que por petición de los judíos a Pilato, porque recuerda lo que dice el Evangelio de San Juan, era la víspera del sábado, y aquel sábado era un sábado muy especial, porque era la Pascua que caía en sábado. Los judíos van y le piden a Pilato que le quiebren las piernas para que ya se acelere la muerte, para que caiga el cuerpo, para que la persona, el ajusticiado, se asfixie. Pero dice el Evangelio de San Juan, aquí viene referido, Juan 19, dice que cuando llegaron donde estaba nuestro Señor, lo encontraron ya muerto. Pero bueno, o sea, no pueden ellos, los soldados, desacatar la orden que les dieron. Y entonces para corroborar la muerte, una vez que ve que Jesús está muerto, tiene que tener una evidencia. Entonces va a hendir la lanza en el costado de nuestro Señor. Dice que a su momento brotó sangre y agua. Y hemos hablado sobre el plasma hemático y sobre el suero hemático, que cuando nuestra sangre ya no circula, si tú pones la sangre en un recipiente y déjalo ahí algunos momentos, algunas horas, y se va a separar el plasma hemático que sube hacia arriba, la natita, y el suero hemático que queda en la parte de abajo. Entonces, bueno, sale sangre y agua, ya hemos hablado de eso, y puede recuperar nuestras reflexiones tanto en YouTube como a través de las diapositivas. Pero dice San Juan que así se cumple lo que estaba escrito en el texto sagrado, no se le quebrará hueso alguno. Y esta alusión a no se quebrará hueso alguno es al texto del Éxodo 12, versículo 46, donde se nos narra las cualidades que debe tener el cordero que es sacrificado en la Pascua. Pero ahorita solamente te leo el Salmo 34, versículo 21, que refiere también ese no quebrar ningún hueso. Dice, leo desde el versículo 20. Muchas son las desgracias del justo. A ver, espérame tantito. Muchas son las desgracias del justo. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de la muerte según las Escrituras? Y decíamos que la muerte según las Escrituras hacía alusión a la muerte del profeta, a la muerte del justo y a la muerte del siervo. Fíjate cómo este Salmo 34 refiere al justo y lo refiere a la persona de Jesús. Dice, muchas son las desgracias del justo, pero de todas lo libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se romperá. Por eso dice San Juan, como dice la Escritura, acuérdate también lo que dice San Pablo, que murió según la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura. Fíjate cómo aquí la alusión es al texto de la Escritura. Como dice la Escritura, no se le quebrará hueso alguno. Bueno, voy a qué se refiere esta alusión al Viernes Santo y al sacrificio del Señor con la simiente. Porque la descripción del Cordero de la Pascua es la descripción de algo perfecto,
perfecto, de algo que no tiene defecto, de algo que es pleno. Por eso el cordero que se ofrecía a Dios debería ser con imperfecciones. De ahí que la alusión al sacrificio del Señor es que su cuerpo está sin imperfecciones, no tiene ninguna quebradura, no tiene ninguna afectación. Es el cordero de la Pascua. Pero bueno, adelante. La pregunta ahora es si tú y yo le ofrecemos al Señor lo mejor. Y es que la tentación que tú y yo tenemos es a ser mezquinos. Nos duele desprendernos de algo. Y bueno, cuando Israel, así acontece, le iba a ofrecer a Dios su ofrenda, su ganado, manoro mayor, pues le dolía el corazón. O sea, ¿cómo voy a deshacerme de esta vaquita tan buena que está? ¿Cómo me deshago de este torito cebú que es un ejemplar? ¿Cómo voy a sacrificarlo? Y entonces lo que hacía el israelita era que le ofrecía a Dios lo que estaba defectuoso. Ah, mira, tráeme esa vaca, está bien flaquilla. O sea, ¿cómo le voy a ofrecer esa vaca que me va a sacar para una semana de comida? En cambio, esa vaca está, yo creo que está enferma. Se debe haber comido una de esas, de esos insectos que están entre la hierba que inflan las vacas o que las enferman. Tráete esa se la ofrecemos. O sea, ¿para qué le ofrezco yo mi vaquita que está muy buena? O, ¿sabes qué? Nos toca un ganado menor. Ah, tráete ese chivo, el que tiene la pierna quebrada. Ese, tráetelo. Y entonces la mezquindad humana hacía que le ofrecieran a Dios o le ofrecemos a Dios, perdóname, porque tú y yo a veces somos igual de mezquinos, le ofrecemos a Dios pues de lo que hasta me estorba. Hay que llevarle a Dios una ofrenda. Ah, mira, tráete esos aguacates podridos. Sí, pues ese aguacate salió malo. No, esos aguacates de acá, no, eso los vendo, están muy buenos. O sea, no tráete a Dios esos aguacatillos feos. Y bueno, reitero, la pregunta es para ti, para mí, porque podemos juzgar a Israel, pero la pregunta es tú y yo, ¿qué le ofrecemos al Señor? Por eso la alusión al texto del Génesis en el capítulo 4, donde nos habla acerca de la ofrenda de Caín y de Abel, refiere que lo que hacía Caín sin ninguna descripción era una ofrenda de los frutos. O sea, de los frutos que tiene Abel una ofrenda y ya está ahí. En cambio, sí refiere de Abel que le ofrecía a Dios lo primero que abre el vientre de los animalitos, como ¿por qué? Porque lo primero es lo que inaugura, lo mejor. Por eso a Dios se le ofrecían los primogénitos, lo primero que sale del vientre, no es si sale algo más, es más, esto fue lo primero que salió algo más, pues no sé si va a salir o no, pero lo primero es para Dios, lo primero es para Él. Hoy adelante te invito para que le ofrezcamos a Dios lo mejor, pero adelante, Cristo es lo mejor, ofrecer lo mejor para Dios. Sabemos que Cristo es el Cordero Divino y objetivamente esa referencia que no se le quiebra ningún hueso es una alusión a ese Cordero perfecto que se le pedía a Dios ofrecer en el Antiguo Testamento, y Cristo es lo mejor de lo mejor, es el Cordero perfecto. Y quizá lo más importante, lo que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Sí. Dios nos dio lo mejor, lo más. Entonces, bueno, la mecánica de la lógica de la redención. Por eso yo te decía la lógica de lo ilógico o la locura de lo ilógico. O sea, nuestra lógica de darle a Dios no de lo mejor es algo ilógico. O sea, nuestra lógica de decirle, bueno, si algo me queda, se lo llevo a Dios nuestro Señor. Es una locura. O sea, porque la mecánica de la lógica de la redención es esa. O sea, la iglesia debe ofrecerle al Señor lo mejor de lo mejor. Pero a veces damos de lo que nos sobra.
o de la que ya no utilizo. A ver, es que es domingo de la caridad, hay que llevar despensa. Tráete eso que ya está por vencerse. Sí, mira, mira, aquí dice en la bolsita, uy, va a vencer mañana. No, hombre, hay que llevarla de una vez. O sea, y dime sí o no, y perdón que a lo mejor parece burla mi expresión, pero sí o no le ofrecemos a Dios de lo que a veces yo ya no puedo utilizar. Pero aquí lo importante es que lo que es nuestra vida cristiana no es de lo que nos sobre, ni el tiempo que nos sobre. No es para, si tengo algo de tiempo, voy a hacer apostolado. No es para los ratos libres, no es algo accidental. O sea, lo que yo le ofrezco a Dios debe ser mi prioridad, porque yo fui su prioridad para Él. Y aquí vamos al término que usa San Lucas, que no refiere a San Mateo. Un día salió el sembrador a sembrar la simiente. Sí, la simiente refiere lo más selecto, lo mejor. Así ha sido Dios y así deberíamos ser nosotros. Por eso adelante, vamos a hablar de la lógica de la simiente. Hoy aparece ese otro término tan especializado. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto un término de 4 letras, la palabra M-I-E-S? La mies es mucha, los operarios son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. O sea, esa palabra mies es un tecnicismo de la agricultura que si no la ubicamos, vamos a decir simplemente y sencillamente, rueguen al dueño de la cosecha que envíe operarios a su cosecha, cuando la mies es un término tan preciso y tan perfecto que habla de un cereal que se encuentra en el grado de madurez, cuando está el cereal del trigo en el color del oro, hermoso, bello, que si no lo recoges en ese momento, una pequeña ráfaga de viento va a hacer que esa espiga que está equilibrada por digamos, la anchura del tallito y el peso del grano que está en grado perfecto equilibrado, si viene una ráfaga de viento va a romper ese equilibrio y lo que va a hacer es que de pronto al otro día, si tú no levantas la mies en el momento en que la mies tiene que ser levantada, al otro día vas a encontrarla acostada en el surco. Bueno, la palabra simiente no se trata de cualquier semilla. La simiente es la mejor de la semilla. Y aquí tenemos que entrar a la lógica de la simiente. O sea, un campesino levanta su cosecha y entonces no se puede comer todo el trigo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el campesino? Va a separar semillas para el año siguiente. Pero si tú quieres separar la semilla para el siguiente año, que es la simiente, la lógica. A ver, por favor, a ver, dejemos que la ardillita trabaje las 2 neuronas que tenemos. O sea, ¿cuál de las semillas vas a escoger para sembrar para el próximo año? Acertado, tienes 100. La mejor. ¿Sí? Entonces, levanto mi cosecha y voy separando los mejores granos y esto lo siembro para el próximo año. Y el próximo año me como lo que pueda comer, pero separo lo mejor y para el siguiente doy lo mejor. Fíjate, fíjate cómo esta lógica no la entendemos nosotros. Y esa sabiduría y la generosidad, pues a veces no la tenemos nosotros porque se nos olvida esta lógica que es importante. Pero quisiera, digamos, expresarte que quizá esto debe hacernos entender la historia de la iglesia. Si hoy estamos aquí es porque ha habido ese mecanismo de la simiente. Y ojalá que nosotros le heredemos a la próxima generación la mejor semilla. O sea, ¿por qué México conserva tantas cosas buenas? Porque nuestros evangelizadores nos dieron lo mejor. Pero sucede que ahora tú y yo somos negligentes. Y si nos tragamos, perdón que use la expresión, lo que sembraron otros, y lo peor de todo, que no guardamos semilla para después.
Somos egoístas. Ah, pues ya comí yo, ya recibí sacramentos, mis hijos ya se bautizaron, que le hagan como quieran la próxima generación. Espérate, o sea, no puede detenerse esta historia de salvación. Claro, si tú y yo somos negligentes, Dios sabrá cómo le hace, pero ¿por qué somos tan negligentes, tan imprudentes, tan necios? Adelante, aquí es donde viene la referencia al capitel de Becelay. Esa es la simiente, la mejor de las semillas, de la que un sembrador se priva en el tiempo inmediato. O sea, yo no puedo, y uso esa palabra, sé que a lo mejor suena feo, pero yo no puedo tragarme todo hoy, me voy a morir de hambre mañana. Pero un sembrador hoy se priva de algo para que mañana, con mi trabajo o con el trabajo de él, sus hijos y, bueno, si quieres no pienses en la iglesia, piensa en tu familia, o sea, ¿qué van a comer tus nietos? Y tus nietos tendrán que pensar en qué van a comer los siguientes nietos. O sea, no puede ser que no pienses ni en tus hijos ni en tus nietos. Ahí viene en el color rojo, en el capitel románico de Becelay, vemos dos hombres trabajando en el molino. Uno mete trigo por un agujero mientras el otro recoge la harina en el otro extremo. El primero de ellos representa a Moisés, el segundo al apóstol San Pablo. Porque conforme al artista que grabó ese capitel de románico en Becelay, eh, el trigo de la ley se ha convertido en la harina de la gracia en la persona de Cristo. Fíjate, hermoso y muy profundo. Uno piensa que nomás le pusieron un adornito por ponerle un adornito. No. Y bueno, no reitero otra vez, porque dice San Lucas, un día salió el sembrador a sembrar la simiente. Bueno, ¿quién es la simiente? Cristo es la simiente. Es lo mejor que tenía el Padre y lo que se nos ha dado. Por eso adelante vamos a referir tres escritores de la iglesia. El caso de San Irineo, el caso de San Orígenes y el caso de San Bernardo de Claraval, que hacen alusión precisamente a esto. Por eso desde ahorita me adelanto a lo que va a decir San Bernardo. ¿Te acuerdas dónde nació Jesús? Padre, esa pregunta la sé desde que tenía 3 años. Bueno, ¿dónde nació? Pues en Belén, en Belén. ¿Y sabes que Belén significa la casa del pan? Sí, Belén significa la casa del pan. Betlehem. Bet significa casa, lehem significa pan. Y vemos esas tres metáforas sobre lo mismo. San Irineo de León en color azul. Dice, la antigua ley no es todavía trigo. La antigua ley es la tierra donde quedó depositada una semilla de gran valor. En las escrituras se haya sembrado el Hijo de Dios. Ya estaba sembrado lo que Cristo nos iba a enseñar. Pero el Antiguo Testamento es la tierra. El texto que refiere, que viene ahí es Adversus Héresis. ¿Qué dice Orígenes de Alejandría? Que te digo, para mí es el hombre más genial que ha habido en toda la historia. Dice que ya llegó el verano y que el nacimiento de Jesús hace que se vean amarillos los campos ya vistos para la siega, la miel ya está lista. Pero fíjate esta expresión hermosa de San Bernardo de Claraval. Él va a preferir otra variante. Dice, la simiente recibida por los patriarcas florece en tiempo de los profetas y finalmente dio fruto en Belén. Pero fíjate cómo la palabra simiente, la semilla más perfecta, la más selecta. Por eso ahora sí vamos a esa fotografía, adelante, la fotografía donde te ponía esos panesotes. La historia posterior a nuestro Señor debe relatarse de esta forma. El día de los ácimos, o sea, la Pascua, los judíos ofrecían a Dios, a Yahvé, la primera gavilla del año, o sea, esa primera gavilla es el primer montón de espigas de trigo.
el día de los ázimos, le ofrecían a Dios. Y como era el tiempo en que empezaba la cosecha, porque es la primera gavilla, o sea, empieza a recogerse todo, son 50 días. Cuando pasan 50 días, ya no le ofrecen trigo, sino le ofrecen pan. Es la fiesta de los panes. Así se le llama la fiesta de Pentecostés. 50 días ya no le ofrecen las primicias del campo, sino ya el fruto elaborado. ¿Y qué le ofrecían según Levítico 23, del 9 al 21? 2 panes de 8 kilos. Hechos con harina del trigo nuevo. O sea, no agarres el trigo ya viejo, el del año pasado ya déjalo allá. O sea, no le ofrezcas a Dios lo viejo. ¿Te fijas cómo a Dios se le ofrece lo mejor? Este triguito nuevo, de este trigo nuevo, haz 2 panes. A ver, ¿como de cuánto? De 8 kilos cada uno. 2 panes y 16 kilos en todos los 2 panes. ¿Sí? Dios se lo merece. Por eso, bueno, vamos a hacer la traducción. Si Cristo es la simiente que ya dio el trigo, en Pentecostés, si 50 días después de su Pascua, la iglesia tendría que estarle ofreciendo 2 panes de 8 kilos. O sea, lo que la iglesia es son esos 2 panes de 8 kilos. En la Pascua, ya el primogénito, la primer gavilla, la simiente, lo más perfecto, ya se ofreció. Y ahora la iglesia tiene que ofrecer lo mejor. Busca ofrecerle a Dios 2 panes de 8 kilos, lo mejor que tengas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.